Ahorita vamos a ver ya observaciones finales, hermanos. Muchas personas que tratan de esa manera los pecadores ansiosos lo hacen por una falsa compasión. ¿Cuál es la falsa compasión? Bueno, no quieren que esté llorando, no quieren que esté en la angustia, quieren aliviar la tristeza, quieren aliviar las lágrimas que el pecador está derramando, porque está en un conflicto entre si deja el pecado o no deja el pecado. Ese es el conflicto en que están. Y cuando entra en ese conflicto, buscan alivio y van y hablan con uno. Hermano, entonces significa que yo tengo que dejar esto. Muchos siempre vienen conmigo. Exactamente. Y si no, te vas a ir al infierno. Entonces ahí es que tenemos que respaldar lo que el Espíritu Santo ya les marcó. Porque cuando esa persona viene y me dice a mí, hermanos, entonces después de haber escuchado esta predicación, eso significa que hoy tengo que dejar esto. Es porque el Espíritu Santo ya se lo puso. Pero está resistiendo al Espíritu. Y lo está resistiendo de esta manera. Quizás no le entendí bien al Espíritu. Deja ir con el hermano a ver si esto es así. En otras palabras, a ver si él me da el permiso. Y cuando el predicador es débil, no, hermano, no significa esto. Usted sigue haciendo eso, hermano, mientras usted como quiera venga aquí, hagan sus ofrendas, sus diezmos, Dios ve todo, Dios entiende. Y empiezan a adorar en la píldora, la convicción se va. Pero cuando el ministro lleno del Espíritu Santo, se da cuenta lo que el Espíritu Santo le marcó a esa persona y él corrobora las palabras del Espíritu Santo que habían venido de él. Claro que sí. O sea, tienes que dejar eso. Eso te lo está marcando el Espíritu y lo tienes que dejar. Entonces, ya lo estás dirigiendo y ahorita mismo, no te esperes mañana, ahorita mismo. Y entonces, cuando la persona lo diriges a eso y la persona lo hace, se salvan en un segundo, hermanos. Rápido se salvan. Sienten tanta simpatía y compasión que no pueden soportar decirles la verdad que es necesaria para salvarlos. Es la verdad, hermanos, la que nos hace libres. Solamente la verdad. No son esas palabras que aparentemente traen un alivio temporal, pero la condenación eterna. Tanto como un cirujano, cuando ve que se debe amputar el brazo de un hombre para que no muera, podría darse el lujo de esta falsa compasión y poner solo un curita y darle un calmante. No hay benevolencia en eso. ¿Por qué? Porque ese curita y ese calmante no lo va a curar. Él sigue con su problema. Tiene gangrena en el brazo. Y si no se le corta el brazo, va a perder su vida. Se va a irse todo el cuerpo. Es una falsa compasión. Ay, es que no quiero decirle que le voy a cortar el brazo, porque le va a doler mucho. ¿Qué va a sentir? Él es un carpintero, necesita ambos brazos. ¿Qué va a hacer? No, por favor, no seas cruel. No le digas eso. Aparentemente es una crueldad. Cuando es un acto de benevolencia, amputar el brazo, porque de otra manera esa gangrena se le va a todo su cuerpo y se muere. Entonces, no hay benevolencia en darle un curita y un calmante, porque es solamente postergar el tiempo en que se va a morir. La verdadera benevolencia llevaría al cirujano a ocultar sus sentimientos, a estar tranquilo y calmado, y con un bisturí afilado, cortar el miembro y salvar la vida. Exactamente, hermano. Eso es lo que hace el verdadero amor, la verdadera benevolencia. El que está buscando el mejor interés de la persona y no está buscando satisfacer sus sentimientos que él siente en ese momento al cortar el brazo o querer no cortar el brazo. Es falsa ternura hacer cualquier cosa que no sea eso. Una vez vi una mujer angustiada
que había estado casi desesperada durante meses. Sus amigos habían intentado todas estas falsas comodidades sin efecto y la llevaron a ver a un ministro. Estaba demacrada y agotada por la agonía. El ministro la miró y le vertió la verdad en su mente y la reprendió de una manera punzante. La mujer que estaba con ella intervino. Pensó que era cruel y dijo, oh, consuélala. Está tan angustiada. No la molestes más. No puede aguantarlo. Él se volvió y la reprendió. La hizo irse. Y luego le vertió la verdad al pecador angustiado como fuego. Y en 5 minutos se convirtió. Y se fue a casa llena de alegría. Esto es lo que hace la verdad tal y como debe ser presentada, hermanos. Es la verdad la que nos hace libres. Por eso hay mucha gente que no está libre, porque no les dicen la verdad. Les dicen solamente palabras para consolarlos, para que sientan mejor, pero no sacan el bisturí, la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, para penetrar, para sacar la inmundicia que hay dentro del corazón. La verdad simple arrasó con todas sus falsas ideas y en pocos momentos estaba llena de gozo en Dios. Este trato hacia los pecadores ansiosos, administrándoles falsa comodidad, es de hecho crueldad. Ese es el mensaje de condenación. Ese es. Es cruel como la tumba, cruel como el infierno, porque está calculado para enviar al pecador a su ardiente abismo. Es el mensaje de condenación. Los cristianos sienten compasión por los ansiosos y así deberían hacerlo. Pero lo último que deberían hacer es retroceder justo en el momento en que llega a una crisis. Deben sentir compasión, pero deben mostrarla tal como lo hace el cirujano, cuando deliberadamente se pone a trabajar de la manera correcta y mejor y corta el brazo del hombre y así lo cura y salva su vida. Ese es el trabajo que se lleva como ministro de Dios. Por eso se tiene que estar en el espíritu. Porque cuando la persona viene, es muchas de las cosas que el espíritu ya está marcando en la persona. Y es las que nos vienen a decir a nosotros, como pidiéndonos permiso, como pidiéndonos alguna licencia, como que nosotros de alguna manera digamos, no hay problema, síguelo haciendo. Es lo que está buscando el pecador. Así también los cristianos deben dejar que el pecador vea su compasión y ternura, pero deben tomar el partido de Dios, deben ponerse del lado de Dios, completa y decididamente. Que es lo que les decía hace rato, hermanos. Nosotros tomamos siempre el lado de Dios, siempre el lado de Dios. Deben exponer al pecador lo peor de su caso, exponer su culpa y peligro, y luego llevarlo directo a la cruz y exigir una sumisión instantánea. Es lo que debemos hacer. Llevarlo directo a la cruz y exigir una sumisión instantánea. Deben tener la firmeza suficiente para hacer ese trabajo a fondo. Y si ven al pecador angustiado y en agonía, todavía deben presionarlo directamente y no ceder en lo más mínimo, sin importar cuánto pueda estar sufriendo, pero seguir presionando hasta que se rinda, hasta que el pecador se rinda. Hacer esto a menudo requiere valor. Y el valor viene cuando nos ponemos del lado de Dios. Por eso es que uno ora.
para uno llenarse de los sentimientos de Dios, de lo que Dios siente, de lo que Dios es. Y para que al momento nosotros hablemos de parte de Dios, como de Dios hacia la gente, lo que tiene que hacer. Para eso lo hacemos. Me he encontrado en situaciones que me han permitido conocer esto por experiencia. Me he visto rodeado de pecadores ansiosos en tal angustia que hacía temblar cada nervio. Algunos abrumados por la emoción y tumbados en el suelo, algunos aplicando alcanfor para evitar desmayarse, otros gritando como si estuvieran a punto de ir al infierno. Vean qué tipo de reuniones tenía este hermano. Pecadores ansiosos, con angustia, temblando cada nervio, emociones, tumbados en el suelo, otros se ponían alcanfor como algo para oler, para que no se desmayaran, otros gritando como si estuviera a punto de ir al infierno. Esta es una convicción del Espíritu Santo, hermanos, que estaba ocurriendo en toda esa gente, después de haber escuchado que él había predicado. Ahora, supongamos que alguien da una falsa comunidad en un caso como este. Supongamos que no tiene suficiente valor para llevarlos directamente al punto de la sumisión absoluta e inmediata. ¿Cómo puede confiarse en un hombre así en un caso como este? A veces los pecadores se vuelven trastornados por la desesperación y la angustia mental. Quiero regresar a este punto anterior, hermanos. ¿Cómo se puede confiar en un hombre así en un caso como este? Cuando ese ministro, ese predicador, ese pastor tiene una debilidad de carácter, no quiere incomodar al pecador, no quiere que se sienta mal y quiere ya, como diciendo, yo causé esta angustia, perdóname, no te sientas tan mal, y quiere como corregirlo. Le quita toda credibilidad al evangelio. En vez de, aquí estoy esperando, quiero que hoy mismo dejes tu pecado. Hoy mismo déjalo. Hoy mismo ríndete a Dios. Esa es la persona que Dios busca en el ministerio. Esa es la persona que Dios respalda en la obra. Esa es la persona que está cooperando con el Espíritu Santo y que Dios sabe que cuenta con él. Sabe que cuenta con él porque él hará todo lo que Dios le diga. Él lo va a hacer. Dios sabe quién es. Y a ese que Dios lo va a respaldar y a él le va a llevar la gente. Porque confía en él. Que no se hace para atrás. Uno de los hijos del sacerdote se llamaba Finés. Después de que Balaam trajo a Balac y que lo quiso que lo maldijera, y Dios lo bendijo 3 veces, se fue a ella, pero le dio un consejo. Le dio un consejo que si cambiaban las condiciones y si fornicaban, entonces ya tenía razón Dios de maldecirlos. Como diciendo, llévalos al pecado, entonces Dios se los va a maldecir. Entonces el pueblo empezó a fornicar con las moabitas. Entonces, cuando empezó a fornicar, la ira de Dios se encendió contra el pecado, obviamente. Dios mató en ese día a 23,000 personas. Pero venía uno con una de las moabitas y la traía con sus otros amigos a esa moabita, y Finés, lleno del celo de Dios, de lo que le estaban haciendo a Dios, entró a esa tienda y los alanció y los mató. Y dijo Dios, hoy Finés se ha parado por mí, ha quitado este mal, porque fue llevado por celo, por el celo por Dios. Y ahí fue cuando dio la promesa de que no iba a faltar alguno que estuviera en el sacerdocio de los hijos de Finés. O sea, vean cómo estaba. Él quería, ¿qué es lo que él quería? Quitar la mortandad del pueblo, pero también pararse por Dios.
porque no quería que ofendieran a Dios. Y en su celo los alanceó. Bueno, así son los ministros. Alanceamos a la gente para quitarle esa maldad que hay dentro del corazón de ellos y que cesen de vivir en el pecado y que hoy mismo se sometan a Dios. Es lo que hacemos. Entonces, y sobre esas personas, Dios confía en esos hombres. A esos son los que Dios respalda en el ministerio.